Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, será como se ve. Mi nombre es Espartaco, sí, Espartaco, como la serie. Pero aquí no venimos a hablar de mi nombre, aquí venimos a este video a hablar de esta bocina. Esta bocina la adquirí en Amazon, entonces me llamó mucho la atención, precio, calidad. Ustedes saben que uno siempre anda, no tanto yo, todos andamos buscando la mejor marca al mejor costo. Entonces este de la marca Bugani, mírala aquí. Y esta es la bocina. La vamos a estar mirando el uso, si vale la pena, si de verdad es como se ve, como lo presentan en Amazon. Entonces te invito a que te suscribas, a que compartas, a que le des like, para que este canal y esta comunidad que tú eres el que está mirando ahora y yo también vamos a ser parte. Parte como yo creando y tú dándome tus opiniones para ayudándonos entre todos crecer este bonito canal. Entonces será como se ve, así que continúa viendo este video para ver si de verdad es como ellos nos muestran. Y ahora vamos a estar haciendo la revisión, vamos a estar mirando qué nos parece esta bocina o este parlante. Y me pareció muy interesante, o sea, tiene la opción que le puedes poner una memoria, o sea, tiene varias, ellos le dicen como juego. Tiene varias formas, o sea, la memoria vía Bluetooth o vía un cable de sonido. Entonces, este es el producto, este es el nombre del producto y de la marca, mírenla aquí. Vamos a ver si se logra distinguir. La marca Bugani. Bueno, si le estoy pronunciando o diciendo algo mal, ustedes me corrigen. Para eso estamos aquí todos, para ayudarnos, ¿verdad que sí? Siempre todo en el marco del respeto. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día en redes sociales vemos que todas las personas quieren expresar su opinión y eso está bien, pero a veces se le olvida que hay que respetar, se le olvida que hay que tener educación y se le olvida que hay que saber decir y expresar todos tus puntos de vista. Me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que nos enseñaba que todo debíamos nosotros mirarlo de manera objetiva y de un ojo crítico. Y siempre nos decía, sí, usted tiene que razonar, usted tiene que cuestionar las cosas, si le hace sentido, si le parece razonable, pero todo con el marco del respeto. Porque ya cuando se llega a la falta del respeto y a la ofensa, ahí mismo se cae su argumento. Y eso estamos viendo mucho lastimosamente en las redes sociales. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ver este producto de la marca Bugani. Sí, el parlante M99. Entonces aquí estamos mirando. Así fue que me llegó la caja. Yo ya la abrí. ¿Será como creemos o como pensamos? Bueno, vamos a ver qué trae nuestra caja. Y miren, trae su funda, eso está bien. Oh, ¿y qué pasó? ¿Y la bocina no estaba aquí? Sí, ya yo la saqué, no se preocupen. Trae un cable USB y su manual. Aquí el cable USB. Vamos a ponerlo por aquí. Y su manual. Supuestamente, lo que yo miré en Amazon y lo que dice aquí sus especificaciones, dura 24 horas de uso continuo. Si uno mantiene el sonido o el nivel de tiene a mitad, te puede durar 24 horas de uso. Entonces aquí tenemos cómo se usa o el juego, el control. Aquí se apaga, sube, baja. La opción de subir y bajar me parece mejor usarla en el dispositivo, ya sea una tablet, ya sea en el celular, es más cómodo. Entonces en la parte de atrás todo esto es como una goma. En la parte de atrás tiene una tapita, entonces aquí tiene el USB para cargarse, la parte de audífonos para si tú quieres poner el sonido, ya sea porque lo estás conectando de otro dispositivo, si no lo quieres hacer vía USB, vía Bluetooth. Y aquí donde va la memoria, mire, cargador, la memoria y auxiliar, el puerto auxiliar. Entonces tiene lo que también me gustó y me llamó la atención de esto, que tiene micrófono. Miren, micrófono.
Eso quiere decir que si usted lo usa como parlante, puede, no sé, recibir llamadas o alguien que tenga alguna discapacidad puede usar esta bocina. Que eso sí me di cuenta en el momento de la configuración en el celular cuando lo estaba vinculando. Entonces aquí vemos todo el producto, cosas que son muy sencillas. Lo único que sí ellos hacen unas recomendaciones, que antes de darle el primer uso, que ese fue mi error, yo lo usé primero, pero no lo usé por mucho tiempo, ya luego me puse aquí a mirar, había que cargarlo. O sea, indica que hay que cargarlo antes de darle, usarlo, aunque viene cargada, la bocina sí tenía carga, pero ellos recomiendan que lo cargue. Entonces, que lo carguen con el equipo apagado. Entonces, cuando uno lo carga con el equipo apagado, aquí, donde dice LED Light, aquí, abajo del micrófono, esa luz se pone roja. Entonces, cuando el equipo ya está cargado completamente, se apaga. Más o menos, yo duré 3 o 4 horas. No calculé el tiempo, pero más o menos eso fue lo que duré. Y luego dice que después de que tengas un tiempo usándolo, como después de las 2 semanas, volverlo a cargar. Entonces, bueno, cualquier cosa me puedes decir tus observaciones, y si tienes esta bocina me puedes decir para nosotros debatirlo aquí en la cajita de comentarios. Aquí hablamos como consumidor. Entonces vamos a buscar ahora sí la bocina. Mira, la tengo aquí. Entonces mira la bocina. Esta es la bocina. La tengo en esta funda porque la tengo aquí en mi casa para uso. Miren qué bonita. A mí me encantó el diseño. De verdad que sí. Abajo tiene... Bueno, vamos a verlo por orden. Esta es la parte de abajo. Tienes como una basecita. También se puede usar así. He visto que en la imagen de portada la tienen así. Fíjense. Esto aquí tenía como este orificio como para... Pareciera como si es para ponerlo en algún lugar. Les comento, por eso que creé este canal. A veces las cosas no son como se venden o se muestran. Esto que ustedes ven aquí, esto no lo tiene en ningún lado. No lo tiene, ni se siente. No sé si es que se adapta o algo. No lo tiene. O sea que si alguien lo quiere, eso pareciera como queriendo decir que lo puedes instalar en algún lugar, en alguna pared o algo así. Claro que se puede. Hay formas que se pueden, pero este no es como se ve en totalidad en su imagen. En la parte de abajo, miren aquí que tiene una base, se puede poner así. Entonces miren esta parte, es como una goma suave y aquí plástico duro con esa textura que se siente muy bien, es cómodo para llevar. Entonces de este lado, aquí tenemos los controles, apagado, pausar, para adelante, atrás, bajar volumen, subir, y vamos a seguir buscando aquí. Usted abre esto. Entonces vamos a usar esto. Es una goma suave. Y aquí está. Aquí se pone la memoria. No sé si alcanzan a ver el USB y el auxiliar. Se pone. Entonces, ya les dije, tienen que cargarlo antes de usarlo. Va a durar un rato, pero ¿cómo usted va a saber que se cargó? Bueno, aquí en la parte donde está el control, aquí, mire, aquí están las lucecitas. Esta luz se torna roja. Y además, lástima que no se ve pero aquí tiene como la figurita de la batería y del micrófono. Lo que pasa es que no se nota, como una especie de relieve. La cámara no me ayuda ahí. Entonces esta luz se torna roja. Entonces roja y automáticamente se carga, se apaga. Y aquí tenemos el micrófono. Entonces cuando se enciende, se le deja un ratico y hace un sonido. Escúchenlo. Hop. Ahí sabemos que está encendida. Y para apagarla también emite otro sonido. Se le deja un rato. Hop. Pero vamos a encenderla nuevamente. Entonces aquí tenemos mi celular. El Bluetooth aparece con el nombre de Bugani, o sea, la marca M99. ¿Escucharon eso? Se conectó. Entonces,
Cuando uno se conecta al dispositivo, por ejemplo aquí, Bugani 99, hay una opción que me fascinó. O sea, yo le doy aquí, yo no sé, yo tengo mucho que no uso el tema de los bocinas y eso. Entonces voy aquí, donde dice que ese nombre bocina fue porque yo lo configuré como bocina, pero cuando vas ahí, mira las diferentes opciones que tiene. Autoesféreo, audífonos, aparato para la sordera, o sea que se puede usar como aparato para la sordera, o sea, lo veo interesante, bocinas y otros. Entonces dice aquí una descripción: especifica el tipo de dispositivo para obtener mediciones de niveles de audio más precisas. Ustedes saben que Apple tiene eso, que cuida el nivel de audio para cuidarte de temas de sordera y esas cosas. Pero me pareció muy curioso e interesante. Yo lo tengo como bocinas. Entonces, porque obvio no son audífonos, no los voy a usar en mis orejas. Entonces, así él regula el audio. Entonces, vamos a probar una canción breve, corta, para ver cómo se escucha. ¿Qué les pareció? Fue algo rápido. Es que no quiero que me castiguen mi video. Todavía no somos un canal grande, pero aspiramos algún día a ser un canal grande. Pero se escucha bien. Y aquí podemos subir y bajar. ¿Ves? Entonces, eso es todo. Supuestamente este dispositivo, digo supuestamente este dispositivo, esta bocina o parlante, a prueba de agua. Dice aquí que es, vamos a ver en qué, mírenlo aquí. Yo no la he probado en el IPX5. Se parece que en el renglón que está. Yo no la he probado. Lo que indica es, por lo que leí en Amazon, lo que dice el fabricante, es que si llueve o algo es resistente al agua. Y porque está hecho para eso, para que si vas a salir, vas a ir a la playa o vas a ir a un sitio abierto y quieres tener una música, no sé, para relajarte, siempre y cuando una buena observación. Si vas a llevar un tipo de estos parlantes o bocinas a un sitio abierto donde hay más personas, debes también aprender a respetar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú la escuches, que te sientas bien y que no interfiera con la otra persona, que no le moleste o que no le incomode, porque posiblemente hay personas que van a esos sitios y no quieren escuchar música. Entonces, si te gustó este video y esa recomendación, dale like a mi video, suscríbete, comparte. Si una persona no sabe qué bocina comprar, yo te recomiendo esta. Sí es como se ve, sí es como la pensaba, excepto por esto de esta parte aquí. Déjame ver si se ve. Por suerte no la compré por eso. La compré por la practicidad y que la puedo llevar, por ejemplo, si vamos para la playa y queremos escuchar mi teléfono si suena, porque a veces se da ese caso. A veces salimos a la playa, el teléfono lo ponemos en una parte segura y si suena o algo, uno no sabe quién está llamando. Y con la ventaja de que tiene esto un micrófono, o sea que puede ser casi hasta una Alexa. Entonces ahí uno la puede hablar, puede conversar y puede estar escuchando una música agradable. En el marco del respeto, espero tus opiniones. ¿No sabes qué bocina comprar? Tenga esta en opción. Bueno, será hasta una próxima. Bye. Esta bocina tiene como dos speakers. Aquí, dos parlantes, dos bocinitas son. O sea, no es una bocina completa, es como dos bocinas. Eso también muestra el fabricante. Entonces, por si acaso quieres saber ese dato.